Muy bien, en esta oportunidad entonces trabajaremos el tema tablas de datos y escenarios. Una tabla de datos es un rango de celdas que permite analizar diferentes resultados al cambiar una o dos variables en algunas de las fórmulas que se utilizan. Las tablas de datos pertenecen al conjunto de herramientas denominadas herramientas de análisis y sí, esas herramientas de análisis, ese comando se encuentra en la cinta datos en el grupo herramienta de datos, tabla de datos. Vamos a ver un ejemplo para mirar cómo puedo crear una tabla de datos a partir de una información inicial. Eh, en la celda A1 vamos a escribir ventas 2012, o sea, las ventas ventas totales que correspondieron al año 2012. En este caso vamos a poner 500 millones. Vamos a suponer un crecimiento. Esperamos que en el 2013 haya un crecimiento del 2,5% sobre las ventas obtenidas el año anterior, que fueron en el año 2012. El incremento esperado en ese sentido, entonces, sería de el total ventas 2012 por el porcentaje, que serían 12.500.000. Pero a esta cifra además le vamos a sumar los 500 millones de las ventas del 2012 y podríamos decir que en el 2013 esperamos tener este total de ventas. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si nuestro crecimiento no es el esperado? Puede ser mayor o puede ser inferior. Entonces nosotros podemos crear una tabla de datos a partir de esta información inicial. Entonces vamos a definir estas celdas desde B5 hasta B14, las vamos a definir con tipo porcentaje, perdón, con tipo moneda. Vamos a poner acá los diferentes que varíen, que nos muestren los diferentes valores dependiendo de la variación de porcentaje de crecimiento. Entonces este sería moneda. En personalizado sería Colombia, le damos a aceptar. Y esta parte de acá, entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a manejar en porcentaje. Aquí, debajo del incremento esperado, vamos a poner los diferentes porcentajes, 1%, vamos a dejar esto solo con un decimal, 1%, 1.5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 y 5,5. Podríamos situar o esperar o decir que esperamos un crecimiento desde el 1% hasta el 5,5%. Para mirar los valores, entonces simplemente lo que hacemos es que seleccionamos la matriz en donde tenemos los porcentajes y donde tenemos el incremento, vamos a datos, análisis y sí, y le vamos a dar clic en el comando que es tabla de datos. Esta información nos sirve para dos cosas. Cuando nosotros vamos a trabajar ejemplos con dos variables, en este caso que este incremento además fuera mensual, aquí en filas o en columnas podríamos trabajar los meses y en la otra opción podríamos trabajar los porcentajes. Como esta es una tabla de datos que se va a generar a partir de solo una variable que sería el incremento que esperamos, entonces utilizamos únicamente una de estas opciones. Ahora, ¿cuál de las dos? Dependiendo. Si los datos los vamos a poner en una fila, entonces utilizamos como celda de entrada fila. En este caso los datos los vamos a poner en una columna, entonces vamos a utilizar esta opción de celda de entrada de columna. Simplemente acá le vamos a decir que lo que nos va a servir para el cálculo va a ser este incremento y él de manera automática me va a relacionar este incremento que tengo a la izquierda y me lo va a multiplicar por el valor de ventas del año 2012. Cuando yo le digo aceptar, inmediatamente me aparece
los valores y si comprobamos, por ejemplo, cuál sería el 1% de 500 millones, serían 5 millones, entonces aquí tendríamos el total 505 millones de pesos. Bueno, ahora miraremos un ejemplo relacionado con cuando nosotros tenemos dos variables y queremos generar una tabla de datos a partir de esas dos variables. Vamos a calcular el pago mensual. El pago mensual entonces sería igual al crédito por el porcentaje más el valor del crédito. Lo que tendríamos en este paréntesis es cuál sería el total que debo pagar teniendo en cuenta que solicité un crédito por 30 millones y tiene un interés de 13,24%. Lo que queremos saber es el pago mensual, entonces lo vamos a dividir por el total de meses o el número de meses, que en este caso sería la celda F2. Le damos Enter, nos tocaría, nosotros calculamos o Excel nos mostró un cálculo donde nos dice que tendríamos que hacer un pago mensual de 1.415.500 pesos a este plazo. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos variar el plazo y queremos variar el interés? Entonces vamos a suponer unos plazos de 12 meses, de 24 meses, de 36 meses y de 48 meses. Y vamos a suponer unos incrementos distintos dentro del porcentaje. Esos incrementos distintos, entonces vamos a variar la tasa de porcentaje teniendo en cuenta, digamos que un mínimo y un máximo dentro de la variación de ese porcentaje. Lo primero que voy a hacer es que voy a preparar las celdas que me van a recibir el porcentaje, las voy a denominar porcentaje. Después de preparar el formato, entonces voy a comenzar con un mínimo de 13%, voy a aumentar de a 0,5, entonces sería 13%, 13,5, 14, 14,5, 15%, 15,5% y vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a suponer que mi tolerancia va a estar dada es hasta un máximo del 15,5% dentro del interés. Ahora vamos a calcular cuáles serían los datos que corresponderían a cada uno de estos plazos dentro del pago mensual que nosotros podríamos realizar teniendo en cuenta estos intereses que nos presentarían, que nos da o que debemos cancelar dentro del crédito. Muy bien, vamos a ir esto solo a un decimal y vamos a seleccionar nuevamente nuestra tabla de datos, que va a ser esta de acá. Vamos a datos, análisis y sí, tabla de datos y en tabla de datos entonces vamos a poner dentro de la celda fila queremos que nos varíe el número de meses. En este caso el indicador es 24, pero Excel variará el número de meses de 12, 24, 36 y 48. Y en las columnas queremos que nos varíe el porcentaje de interés, que en este caso sería 13, 13,5, 14 y así sustantivamente. Le damos a aceptar y tendríamos entonces nuestros importes mensuales. Estas serían las cuotas mensuales que deberíamos cancelar en el caso de que solicitáramos un crédito a 12 meses cuyo porcentaje de interés fuera de 13,0%, o sea, de un 13%. Y así nos va a ir variando en este mismo periodo de 12 meses, teniendo en cuenta la variación de los porcentajes. Por ejemplo, con un 13,5 tendríamos esta variación de los importes dependiendo del número de meses de plazo que tendríamos para cancelar ese crédito. Con esto hemos terminado la explicación de tabla de datos.